Y por eso es que también se incide en el módulo el tema del derecho a la sindicación, a la organización en la administración pública. Y ahí podríamos ver en el tema de la administración pública el término servidor público, funcionario público, pero en un sentido amplio y restringido. En un sentido restringido, precisando que son servidores públicos los que trabajan en la administración pública central, por ejemplo, en los ministerios, en las gobernaciones, en los gobiernos municipales. Esos son servidores públicos para algunos, solo esos. Pero en un sentido amplio, pueden ser también servidores públicos los que trabajan en relación al Estado, en dependencia con el Estado. Por ejemplo, los trabajadores de salud pública, donde se establece que son servidores públicos porque mantienen relación laboral con el Estado. O los trabajadores universitarios, o los trabajadores de la educación pública, los maestros, servidores públicos. ¿Por qué? Porque tienen en su sentido amplio una relación con el Estado. De modo tal que tenemos esos dos escenarios y para nosotros ambos, en virtud del convenio 87, que establece que todos pueden asociarse, todos pueden constituir sin observación de ninguna naturaleza el derecho de formar su sindicato. Sin embargo, esto se cruza con el interés en el ámbito privado, hemos señalado, de las empresas, y en el ámbito público se cruza con el interés de los gobiernos de turno. Y cuanto más influye el gobierno de turno en el aparato público, cuanto es más la burocracia, cuanto es más, digamos, su participación en empresas públicas, por ejemplo, en otra clase de instituciones públicas, también es más las limitaciones que establecen impedir el derecho de asociación de los servidores públicos. A los alumnos y a los compañeros trabajadores, yo siempre les digo, hay una Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, la CLATE, y ustedes pueden imaginarse que en Bolivia está prohibido el derecho de formar sindicatos a los servidores públicos. Pero ese derecho a formar sindicatos es aparente, es relativo. ¿Por qué? Porque si hablamos en el sentido amplio, los maestros de la educación pública sí han constituido su sindicato, aunque no estén dentro de la ley laboral para el tema de sus derechos, porque ese es el otro aspecto. ¿Qué norma va a regular sus derechos? Los derechos en Bolivia están regulados por una ley general del trabajo y entiendo que en otros países por un código laboral o por leyes que son generales. Pero en Bolivia hay una distinción. Los privados, los trabajadores del sector privado, junto a algunos trabajadores del sector público, su situación laboral está regulada por la llamada Ley General del Trabajo. En tanto que el grueso de los servidores públicos, su situación está regulada por el llamado Estatuto del Funcionario Público. Y además hay regímenes especiales que regulan la situación de los trabajadores. Por ejemplo, el sector de salud pública está regulado por el Estatuto del Trabajador en Salud. El sector de los maestros de la educación pública están regulados por normas muy particulares, no tienen ni un código, ni una legislación ordenada que regule la situación de los maestros urbanos, maestros rurales, en dependencia con el Estado. O, lo más sorprendente, perdón, los funcionarios municipales. Estos sí tienen una situación muy particular en Bolivia y les comparto. Es una anarquía. ¿Por qué? Es una anarquía porque
los trabajadores municipales primero estaban en la Ley General del Trabajo, luego fueron excluidos. Posteriormente se estableció en la gestión del presidente Evo Morales que solo van a estar los servidores públicos municipales de 9 capitales de departamento. Tenemos 325 municipios. De 9 municipios más el Alto, 9 capitales más el Alto, la ciudad del Alto. Y además, solo van a estar dentro de la ley laboral los que tienen hasta el nivel de formación técnica. Los profesionales, sea de cualquier cargo, no cargos de dirección, ni mucho menos profesionales de base, podríamos llamar, no están en los alcances de la Ley General del Trabajo por ser profesionales. Imagínense ustedes. Luego se ha ampliado para algunos municipios más, sobre todo los municipios que tienen 11 concejales, diré 9 concejales, porque nosotros tenemos hasta 11 concejales, 9. Entonces, se ha ampliado a unos 15, 20 municipios más, pero el resto de los trabajadores municipales, así fueran los porteros del municipio, así fueran los jardineros, no están en la Ley General del Trabajo. ¿Y qué significa eso? No tener derechos laborales o tener disminuidos los derechos laborales. Y si eso se da, repercute de manera directa en el derecho de asociación, porque no estar en la Ley General del Trabajo les implica no tener derecho a sindicalizarse o a sindicarse como hablamos comúnmente. El artículo 104 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo de manera precisa dice, no tendrán derecho a formar sindicatos los servidores públicos, excepto nosotros en Bolivia decimos los que con su lucha social han ganado esta posibilidad, han podido obtener el derecho, primero actuando de hecho, para poder sindicalizarse, cuando todos sabemos que el derecho de asociación es un derecho humano, porque el hombre es un ser humano, es un ser social, perdón, por naturaleza, pero no se permite. En el sector privado, solo como una puntualización, y luego podríamos pasar a intercambiar con ustedes criterios, experiencias. En el sector privado, no se les da el derecho de asociarse a los trabajadores si es que el Ministerio de Trabajo no les aprueba el reconocimiento del sindicato y el presidente en una resolución suprema no les otorga la personalidad jurídica, ¿no? Y eso lo hicieron mediante, lo ratificaron mediante un decreto el año 2015, cuando la Constitución Política del Estado señala lo contrario. Nuestra actual Constitución Política del Estado, que es del 2007, dice, tienen derecho a sindicalizarse por el solo hecho de estar organizados y ser reconocidos por su ente matriz. Por lo tanto, en nuestro país, el derecho de sindicalización está subordinado al control político que se ejerce. Y claro, en el anterior gobierno decían, cuando nosotros observábamos esa situación, ¿por qué razón el tiene que autorizar? Ah, no, es que este gobierno es de los trabajadores, ¿no ve? Ahora ya no es. Y hace exactamente lo mismo. No podríamos tener una normativa, no podemos tener una constitución para un gobierno y otra para otro gobierno. Las normas deberían ser de manera general y por eso es que se tiene un control político en el derecho de sindicación. Obviamente en el sector privado están a esa condicionante y en el sector público la situación es más gravosa. ¿Por qué? Porque solo se pueden sindicalizar los grupos que han conseguido con su lucha este derecho. Y así tenemos que como son grupos fuertes, por ejemplo, los policías, la policía, los policías están organizados. Claro, no dice sindicato, dice asociación de clases y policías.
pero fungen como sindicato. ¿Por qué? Porque llaman al paro. Puede llamarse motín, pero paralizan las actividades. Piden incremento salarial. Hoy mismo tienen un conflicto con el actual ministro de gobierno, que les ha dicho, se están haciendo meter estiércol a sus cabezas, por no decir el término exacto que les dijo el ministro a los... Y eso yo creo que le va a costar la cabeza al ministro, pero obviamente en el anterior gobierno, siendo muy aliados del presidente Morales, en un determinado momento volcaron la balanza, no la alta comandancia, sino la clase, la base, para que el gobierno de Morales se caiga. Entonces, ahí mostramos, yo diría, un sindicato muy poderoso en el pueblo uniformado, que de otra parte también es explotado, como decimos. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. Hay la Asociación de Suboficiales y Clases de las Fuerzas Armadas. No estamos hablando la Asociación de Generales, la Asociación de Oficiales, no, la Asociación Asinal Class, Asociación de Suboficiales y Clases de las Fuerzas Armadas, que igual se organizan para defender sus derechos. Ellos tienen la posibilidad de organizarse, estar reconocidos, interponer sus demandas, pero por ejemplo los trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas no pueden asociarse. Los trabajadores del Ministerio de Trabajo no pueden asociarse. Los maestros sí, porque es un sector combativo, fuerte. Los trabajadores en salud también, ¿verdad? Pero ¿cuántos servidores públicos no están asociados, no están organizados? Entonces tenemos esa situación y yo creo que con esta introducción podríamos pasar, ¿no? a intervenir todos sobre estos temas, esta temática que es tan importante, ¿sí? Entonces, les pido por favor puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Bueno, los que quieran hacer consultas, ya sea que está la opción ahí de levantar la mano, no sé si la encuentran, y si no pueden usar el chat y las leemos, ¿sí? Y nos vamos turnando para poder ir haciendo consultas. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Yo. Ernesto. Sí. Sí, Ernesto, adelante. Bueno. Presentate para quienes no te conocen. Bueno, mi nombre es Ernesto Contreras, soy integrante de la Conducción Nacional de ATE, soy un obrero del Estado provincial de la provincia de Neuquén, y bueno, estoy participando de este curso interesantísimo de la CLATE, y obviamente saludar a todos los compañeros que se han inscrito y a los compañeros que hoy están enganchados en esta nueva manera de poder comunicarnos y ser parte de este curso. Agradecer obviamente a la CLATE, a los tutores y a todos los que están atrás de ellos para poder desarrollar este curso que es humanamente de mucho valor. Quería referirme a la exposición que hizo el compañero y abogado de Bolivia con respecto al planteo que se hace con respecto a la libertad sindical y el derecho a la sindicalización que se produce así en Bolivia. Mi consulta es la siguiente: como veo que hay dos normas por la cual se estaban rigiendo, una es la ley sindical, aquella desde el año 1930, y después hay una nueva norma que lo establece la Constitución del año 2009, en ese párrafo donde habilita, permite que los trabajadores del Estado
los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse sin ningún tipo de impedimento o limitaciones que le ponga el Estado. Es decir, hay dos normas, veo yo acá hay dos normas. Y en este caso, le pregunto, la norma más favorable es la que debería aplicársele a los trabajadores. Es decir, me parece que lo que dice la Constitución del 2009 plurinacional de Bolivia es mucho más favorable que la ley que establece la regulación para el otorgamiento del derecho sindical del año 1930. ¿No correspondería ahí la ley que más favorece a los trabajadores, y en este caso partiendo de que organizarse es un derecho humano? Es mi pregunta. ¿Se entendió? Bien, sí, perfecto. Un saludo a Eduardo, o Ernesto, ¿no? Ernesto Contreras, por la pregunta. A ver, la Ley General del Trabajo es del año 1939 en Bolivia. Su decreto reglamentario es del año 1943. Normas que expresamente no los incorporan a los alcances de la Ley General del Trabajo, y se establece la prohibición del derecho a formar sindicatos. Bien precisa Ernesto, en sentido de que la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, establece en su artículo 51, parágrafo cuarto, esta parte muy importante. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. O sea, acá no hay más objeción que establecer la personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. La Constitución es clara, nos precisa un principio del derecho del trabajo, Ernesto, y nos dice el principio protector en su regla de la norma más favorable. Sabemos que hay tres reglas, ¿verdad? El indubio pro operario, si hubiera duda, se aplicará la interpretación que más favorezca al trabajador. Y el otro es de la regla más favorable, pero además, incluso en esa, se dice que se aplica la norma más favorable sin importar la jerarquía, porque la cúspide en materia laboral de la pirámide no está la Constitución, está la norma más favorable. Por lo tanto, si tuviéramos incluso un decreto y tuviéramos una ley, como ocurre en Bolivia, y la ley es menos favorable, en Bolivia aplicamos el decreto. Ese es el caso, por ejemplo, para el despido. La ley dice que se puede despedir por causas no atribuibles al trabajador, en su artículo 13, nuestra ley dice. ¿Qué quiere decir eso? Causas no atribuibles al trabajador, libre despido. Pero el decreto de Evo Morales, el decreto 28.699 de 1 de mayo del 2006, dice que el trabajador solo puede ser despedido por causas establecidas en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario, que son causas atribuibles al trabajador, como robo, hurto, abuso de confianza, previo proceso, o inasistencia de más de 6 días, etc. Entonces nos queda claro que en Bolivia aplicamos la norma más favorable. Ojo, en este caso. Entonces, ¿qué pasa con el derecho de la sindicación? Que tenemos una constitución que jerárquicamente, si analizamos el tema de Kelsen, es superior incluso que la ley. Lo que precisamos es una anomia jurídica. Aquí se impone, como en muchas cosas, la ley del más fuerte. Y eso le hace menos democrático a un Estado.
Aquí hay la voluntad del poderoso, la voluntad del más fuerte. Y en realidad, en materia laboral y con los sindicatos, cuando luchamos por imponer lo que hemos acordado en un convenio colectivo o lo que dice la ley, luchamos contra esa anomia jurídica, luchamos por hacer prevalecer lo que dice la norma, ¿verdad? No sé, ¿estamos en contacto o? A ver, ahora sí. Se había perdido un poquito, pero creo que lo hemos recuperado, sí, por suerte. Sí. Entonces, hay esa situación. Pero miren, qué interesante la pregunta que nos hace Ernesto. El gobierno de Evo Morales promulgó esta constitución y fue muy importante su participación en la constituyente. Pero acto seguido, tenemos un decreto de Evo Morales. La Constitución es del 7 de febrero del 2009. Y aquí les he precisado un decreto, el Decreto Supremo 2349, de 1 de mayo del 2015, gestión de Evo Morales. ¿Y qué dice? Las personalidades jurídicas de sindicatos, federaciones, confederaciones y central obreras, objeto sea la defensa de sus derechos laborales, deberán ser tramitadas únicamente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, concluyendo con la emisión de la resolución suprema correspondiente. El Ministerio de Trabajo continuará aprobando las modificaciones de estatutos, orgánicos, reglamentos internos solicitadas por los sindicatos, federaciones, confederaciones y centrales obreras. Es decir, el mismo gobierno que ha promulgado una constitución que dice que la personalidad jurídica de los sindicatos existe por el solo hecho de organizarse, nos dice años más tarde, mediante un decreto supremo, que la personalidad jurídica la tiene que tramitar el Ministerio de Trabajo y enviar la solicitud al presidente o presidenta para que emita la resolución suprema. Esta es la expresión de la voluntad del poderoso y esta es la consolidación que yo les decía con hechos de que hay un control político del derecho a organizar los sindicatos por parte de los gobiernos de turno, porque el gobierno que está lo que quiere es controlar a los sindicatos. Y en Bolivia hemos tenido, en la gestión del presidente Morales, el no reconocimiento de muchos sindicatos porque no se han sometido a los criterios de apoyo político partidario del presidente Morales. Han destruido la federación más poderosa que tenían los trabajadores fabriles, la Federación de la Paz, y la han sustituido por unos que son, o que eran en su tiempo, muy corresponsables a las decisiones de carácter político partidario. No los han eliminado a los de la Federación de Fabriles de la Paz porque no han luchado por los derechos de los trabajadores, no, porque no se han sometido políticamente. Por eso es que yo, al interior, por ejemplo, de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la próxima tarea es reivindicar y que se coloquen los estatutos que los abogados laboralistas debemos promulgar y debemos exponer la independencia política de los sindicatos frente a cualquier tipo de gobierno, sea de izquierda, de derecha, populista o no, porque lo otro significa someterse. Y obviamente, ese es un criterio mío, ¿verdad? Así como yo respetaré siempre las opiniones de ustedes en base a la realidad que tienen, pero acá hemos tenido problemas. Y hoy, bueno, seguimos teniendo problemas. La COP actual está en franca concomitancia con el actual gobierno. Les puedo poner un solo ejemplo. Uno de los miembros de la COP actual es viceministro de Trabajo, que era también de la COP de Evo Morales y demás.
Entonces, reivindicar, levantar las banderas de la independencia política partidaria. Los abogados laboralistas deberíamos ser militantes de los derechos sociales, no de ningún partido político de turno, por más populista o izquierdista que se crea, porque lo otro perjudica a los trabajadores y eso nosotros en carne propia lo hemos vivido, ¿no? Y esa es la situación. Entonces, fíjense qué gran pregunta de Ernesto que dice, pero su constitución dice, sí, y el que ha promulgado la constitución nos ha metido un decreto donde dice que es el Ministerio de Trabajo, el control político de los trabajadores, el que debe controlar. Eso es lo que yo le puedo decir inicialmente con relación a esa importante pregunta. Hernán, ¿no? le comento ahí algunas consultas acá por el chat. Creo que tenemos poco tiempo de conexión, pero se las adelanto a ver si podemos llegar a contestarlas. Acá en principio Rita Otazo nos pregunta si hay algún caso concreto en que se haya podido judicializar la cuestión para poder avanzar en la organización y la sindicalización, ¿no? Dice que bueno, que es inconstitucional la norma, que establece prohibir la sindicalización de los trabajadores municipales y una violación a la libertad sindical. Entonces, saber si existe una pelea judicial al respecto. Y después acá también nos consulta lo que se empalma con esto, nos dice Jacobo Lemus de Guatemala, que según estadísticas, Bolivia entre 1990 y 2010 presentó muy pocas denuncias al Comité de Libertad Sindical de la OIT, ¿sí? Entonces, bueno, dice que ante el cerco de este derecho del sector público, ¿qué se puede hacer? No sé si quiere hacer alguna intervención respecto a esto, a la disputa judicial, a la utilización del Comité de Libertad Sindical del OIT. Sí, muy puntuales por el tiempo. Sobre el tema de la judicialización, ¿saben quién apoyó este decreto? La Central Obrera Boliviana. Entonces, nosotros no podríamos plantear la judicialización porque lo primero que hace la Central Obrera Boliviana es decir, como ente matriz nos oponemos a la judicialización cuando algún sindicato quiera hacerse reconocer. Y eso es lo que ha ido aconteciendo con el tema del aval. Aquí dice, se dará el aval del ente matriz. Y cuando avanzamos en el aval, viene la COP y dice, no tiene aval. Si se opone a los mandados, le quitamos el aval. Entonces, eso ha impedido el tema de la judicialización, pero ahora que la COP está débil, estamos haciendo ese aspecto interno, pero esta es una judicialización entre los propios trabajadores casi, porque la empresa se mete con unos, se alía con unos y los otros tenemos que ir a la justicia ordinaria para eso. El tema del Comité de Libertad Sindical, que también precisa otro de los cursantes. Bolivia casi no acude, pero yo les comento las razones por qué. La participación en la OIT de la representación de los empleadores ha sido durante largos años por el doctor Raúl España Smith, 20 años. Y hoy creo que hace 8 o 10 está Pablo Carrasco de los empleadores. Tienen más o menos una regularidad. ¿Sabe qué pasa con los del gobierno? Los del gobierno van por turno. Un ministro cada año diferente con una persona. Lo ven como turismo. Y los trabajadores nunca van con asesor. Solo van como dirigentes, copan los 2 espacios que se da para ir a hacer turismo. Así lo han hecho cuando fuimos, por ejemplo, yo alguna vez acompañé a un ministro en el tema de Encuentro en las Américas. Los dirigentes van a hacer turismo, no plantean absolutamente nada, ninguna queja. Ese es el gran problema. Tenemos que hacer funcionar y esa es una autocrítica que nosotros nos hacemos. Pero esto parte de un origen, la politización de los sindicatos frente a los gobiernos de turno. Rompemos eso y tenemos que lograr la aplicación del convenio 87 que ha ratificado Bolivia, que es fundamental, asociación sin ninguna distinción, incluidos los servidores públicos. Eso es lo que puedo manifestar.
Hernán, ya nos quedan muy pocos minutos, le digo a los participantes, si se corta la transmisión y quedan algunas consultas, por ahí las podemos evacuar en el foro de debate o en el chat de cada comisión. Acá le voy a pasar los últimos comentarios a ver si llegamos con la transmisión. Vamos a tratar de tener una extensión del tiempo para la próxima transmisión que tengamos en el campus. Nos dice por aquí Mariela Sabio, que es argentina, que le interesaría saber si en el caso de las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, sus dirigentes tienen algún tipo de protección para el desempeño de funciones de representación. La protección es la que le da su propio sindicato, su propia asociación, que impiden que se cometan excesos, abusos contra ellos. Aunque hemos tenido a la señora Cárdenas ya en la gestión de Evo Morales durante muchos años en la cárcel, mujer de policía, representante de los policías encarcelada. Pero los arrestan, les quieren dar de baja, les cambian de destino, ¿no? Entonces la protección es la que les da la fuerza de su organización que impide estos excesos. Después no tienen una protección como la que deberíamos tener, tipo fuero sindical. Si hubiera además algunas consultas, yo le pido a Ignacio que les pueda dar a los cursantes mi correo para que gustoso pueda ir absolviendo el WhatsApp, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, Hernán, sí, nos queda menos de un minuto. Le paso la consulta que queda. Chao. Nos dicen aquí si se sabe qué porcentaje de trabajadores está sindicalizado allí en Bolivia y qué rol han jugado en esta etapa política. No sé si llegamos a contestarlo. A ver, un solo ejemplo. El sector fabril de La Paz tiene, según el registro de Fundempresa, registro de empresas industriales que forman sindicatos fabriles, tiene 2.700 empresas. ¿Cuántos sindicatos teníamos antes de la crisis? 70 sindicatos. Ese es el parámetro. Desastroso. ¿Sí? O sea, aquí nadie se sindicaliza. Ese es el gran problema. Bien. Porque hay mucha interferencia de los empleadores. Yo le propongo a los participantes quedar en contacto por el campus y bueno, le agradezco esta disposición.